Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte abrazo desde Bogotá, desde Colombia, no desde Bogotá, pero sí estamos en Colombia, en otra región fuera de Bogotá, pero un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz a cada uno de ustedes, que el Señor me los siga iluminando. Todos los días son luchas constantes que tenemos para poder tener en nuestro corazón esa presencia viva del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Cuando hay gozo en nuestro corazón, cuando tenemos paz en nuestro interior. Para poder realmente vivir en el plano sobrenatural, ¿cómo saber que yo vivo en el plano sobrenatural? ¿Cómo saber que yo realmente no hago parte de este mundo? ¿Cómo saber que yo estoy siendo parte del reino de los cielos al cual pertenezco? ¿Cuál sería una de las manifestaciones que tendríamos para determinar si realmente nosotros hacemos parte del reino de los cielos? Porque fácilmente, porque yo diga soy hijo de Dios amado, no quiere decir que yo realmente esté viviendo en el mundo en el cual yo pertenezco, en el plano sobrenatural, sino qué características deberíamos tener. Les aseguro que la palabra de hoy nos las va a decir. Empecemos entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea santo y que nuestro Papito Dios nos resuelva esa pregunta a través de su santa palabra, hermosa y preciosa palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Padre eterno. Gracias, Señor misericordioso. Tú eres lo maravilloso, lo más espectacular, lo más grande y sublime. Tú eres grande, poderoso. Tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Tú eres majestad suprema. A ti alabanza, gloria, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado. A ti, Padre Santo, que tú hiciste todos los cielos y la tierra, Señor. Que tú eres dueño de todo, Señor. Que tú sabes el propósito para el cual nos has creado. Señor, a ti te damos las gracias, Señor, por este nuevo día. A ti te damos las gracias por cada bendición que recibimos, por cada talento que nos das, por cada situación que vivenciamos, Señor, ya sea buena o ya no sea tan buena. Gracias, Padre Santo, por la familia. Gracias, Padre Santo, por el esposo, por los hijos, Señor, por nuestros padres, nuestros hermanos, por los primos, los tíos, los sobrinos, por tantas y tantas personas que nos rodean y que son parte de nuestra familia, y no solamente parte de nuestra familia, son parientes, son amistades, son compañeros de trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a diario tú nos muestras, tú nos enseñas tantas cosas, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das para volver a ti, Señor. A pesar de tantos pecados que nosotros tenemos, de tanta contaminación que tenemos en nuestra mente, Señor. A ti, Padre Santo, gracias. Gracias por ese inmenso amor. Gracias por la oportunidad que nos das de que deseamos de volver a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en tu plan de crearnos tenías todo controlado para que si nos salíamos de tu propósito, Señor, decidiéramos volver a ti, Señor. Señor Padre Santo, pon en nuestra mente, en nuestro corazón, realmente la determinación para estar en ti, para estar en tu presencia. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón la decisión firme para romper con el pecado, para no volver atrás, Señor, para dejar ese hombre viejo, Señor. Danos esa determinación firme para querer volver a nacer, Señor, para estar en el Espíritu y poder estar en comunión constante contigo, Señor. Permite, Padre Santo, que nosotros desarrollemos ese amor, ese anhelo, ese deseo constante
de estar en oración, de estar en tu palabra, Señor, aprendiendo de ti, Señor, conociéndote aún más, Señor, para que en esa unión contigo en la oración, Señor, podamos realmente ser esos verdaderos intercesores por nuestra familia, por nuestros seres queridos, Señor, por todos aquellos que necesitan, Señor. La mies es mucha, los obreros pocos, Dios. Señor, que nosotros podamos contribuir, Señor, en tu obra. Que nosotros realmente podamos amar a nuestro prójimo como tú nos dices, Señor. Padre eterno, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tantas cosas que nos das, Señor. Gracias por las oportunidades, Señor. Gracias por los talentos, gracias por las bendiciones, gracias aún por los problemas. Gracias, Padre Santo. Para ti la honra y la gloria, Señor. Permite en esta mañana que la presencia de tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Que sea Él quien venga a enseñarnos de tu palabra. Que nos permita entenderla, Señor. Que esa palabra la podamos entender, comprender. Que la podamos guardar en nuestro corazón. Que la podamos poner por obra, Señor. Que en todo tiempo, Señor, cada día nos parezcamos más a ti, seamos más semejantes a ti y nos alejemos más del pecado. Gracias, eterno Rey. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro de esas partes, Moniquita, creo que está el hecho mismo que se diga que este es mi Hijo amado, la voz de mi papá Dios. Es curioso, pero los judíos siempre tenían una dificultad para escuchar la voz de Dios, ¿sí te das cuenta? O sea, ellos le tenían mucho miedo a escuchar la voz de Dios y sentían que se iban a morir. Ellos tenían, por ejemplo, fíjate en Moisés, lo que pasa con Moisés cuando estaba en la zarza ardiente. Él se lanzó al piso, ¿sí? Porque vio la zarza y le dijo: quita las sandalias de tus pies porque este lugar santo es. Y entonces en ese momento pues él se tira al piso porque escuchó la voz de Dios y él decía: no quiero morir, por favor no me quites la vida. Entonces el temor de escuchar la voz de Dios tan impresionante. Y cuando mi Jesús es bautizado se escucha, cuando mi Jesús es transfigurado se escucha la voz de Dios y habla. Entonces es bien curioso que todas las personas que estaban allí pues ven, escuchan esa voz preciosa, que todos quedan, yo creo que quedaron así como medio sorprendidos, ¿verdad? Quedaron como: bendito sea mi Dios. Y él dijo: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo esa complacencia, o sea, ese gozo, esa alegría de saber que Él obedece. ¿Por qué tenía ese gozo? Porque Él fue como ese mensajero, ese ungido, el Mesías, que significa mensajero, ese ungido de Dios, para traer esa buena noticia que tenemos un Padre y que estamos realmente siendo rescatados de este mundo. Entonces, igualmente al principio se vuelve a hablar nuevamente de los bautismos, ¿no es cierto? Como ayer lo hablábamos de precioso, sobre el Espíritu Santo nos mostraba lo de los bautismos en agua, el bautismo en Espíritu, y de igual manera pues el tercer bautismo, que es el bautismo en sangre, que nos lleva directamente a la presencia de nuestro Padre Dios. Entonces creo que es un pasaje bíblico, como amor, tan bonito, y como yo les decía al principio, ¿cómo uno hace para saber realmente si uno está en el plano sobrenatural? ¿Cómo uno hace? ¿Escuchar la voz de Dios? Ese es uno, ¿no es cierto?
escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, sintiendo el silencio en mi ser. ¿Sí me va a entender? O sea, cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar, o sea, para poder escuchar la voz de Dios, ¿cómo se debe hacer? ¿Será que tengo que tener, o sea, escucharla es como tener esas bocinas y poder escuchar esa voz así fuerte y todo eso? ¿Cómo escuchar, cómo saber que realmente yo estoy en un plano sobrenatural? ¿Cómo saber que yo realmente hago parte del reino de los cielos o que yo estoy más bien en el reino de los cielos, Moni? Esa pregunta desde anoche la tengo rondando en mi corazón y realmente este pasaje sí me lleva a eso, Moni, a saber que yo para estar en el reino de los cielos tengo que escuchar la voz de Dios. O sea, si estoy en el plano sobrenatural, el mejor indicio de saber que estoy en el mundo sobrenatural, que no en este mundo, sino estoy en el reino de los cielos, es cuando soy sensible a la voz de Dios y la escucho, ¿no? Y el problema es, ¿cómo sé que la estoy escuchando? ¿Sí te das cuenta, mi amor? Sí. Mire que eso de escuchar la voz de Dios y que, bueno, muchas veces a uno hasta lo critican cuando uno dice, escuché que el Señor me decía, ¿y usted cómo sabe que Dios le dijo? Pero es como esa convicción de que cuando tú estás en la oración, tú lo percibes. Fuera de eso, si tú estás estudiando la palabra, tú sientes que es Dios directamente quien te está hablando, porque lo sientes. O sea, las personas que han tenido la oportunidad de realmente llegar a ese nivel donde tú estás orando, tú estás leyendo la palabra, tú sientes que a ti te están hablando y ese que te habla es realmente Dios. O sea, te das cuenta que lo que está diciendo la palabra tiene vida, o sea, tiene una vida y esa vida te impacta tu mente, impacta tu corazón y es una palabra que no se te olvida, es un mensaje que te queda allí en tu corazón, porque lo que Dios le dice a uno, le queda a uno. Y yo también miraba otra cuestión, Rafa, tan importante, o sea, yo decía, porque Juan dice, yo ni merezco desatarle la sandalia a los pies, y cómo después él viene y lo bautiza, ¿sí? Entonces me ponía a mirar cuántas veces el Señor te escoge para una misión, para una función dentro de la iglesia, dentro de uno de sus grupos. Uno cree que puede ser el sacerdote, Rafa, que puede ser una persona que te escoge, pero Dios está movilizando el corazón de alguien para que te nombre a ti para esa responsabilidad. Y asumimos una actitud de orgullo, asumimos una actitud como de soberbia, como de yo soy más grande que tú. Y miraban la diferencia con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía, yo ni merezco hacer esto, porque es que cuando a ti te escogen para una misión, una función, una actividad, un trabajo dentro de la iglesia, es porque el Señor vio en ti algunas situaciones, pero hay un pasaje bíblico, Rafa, no sé si te acuerdas un poco, que habla de que, o sea, que a esos que son nuevos, sí, en la fe, más o menos el mensaje, que son nuevos en la fe, uno tiene que hacerle acompañante para que no se vayan a llenar de esa vanagloria, ¿no? Para que no se vayan a contaminar y afectar, ¿no? No recuerdo muy bien, ¿tú recuerdas algo de eso un poquito? Sí, amor. Habla sobre precisamente que a esas personas nuevas hay que no darles mucha, o sea, no darles como tanta responsabilidad porque fácilmente se pueden desviar y se pueden llenar de esa vanagloria, que hay que tener mucha prudencia con los nuevos, dice así, porque fácilmente pueden tender a que sean reconocidos ellos y hay que ser muy prudentes. Eso lo plantea, si no estoy mal, creo que lo plantea Santiago, de todas formas está en las cartas. No, mejor dicho, está entre Génesis y Apocalipsis, ¿no? Ah, bueno, ahí está más exacto el dato. El asunto es que, o sea, ¿por qué yo me y pongo...? por eso sí se escogen a los viejos. Se supone. A las personas que tienen conocimiento. Por eso te escogieron a ti. Gracias. Y a mí también, porque somos viejitos.
Y yo siento que es lo que sucede, o sea, a pesar de esto, y a pesar de que a veces las personas ya llevan muchos años en la iglesia, porque aquí habla de nuevo, pero resulta que hay personas que llevan muchos años en la iglesia, les dan una responsabilidad y como si fueran nuevos, y se llenan de soberbia, se llenan de orgullo. No, fácilmente pueden desviar a la iglesia, al grupo, de una manera impresionante. No, y hay otros hasta humillan a los sacerdotes y demás, o sea, se llenan de una situación tan fea. Y yo digo, tremenda es la comparación con Juan el Bautista, ¿por qué razón? Porque él dice, yo no ni merezco, o sea, para mí es un orgullo, para mí es un privilegio, para mí es algo, Dios mío, o sea, ¿en qué se fijó en mí, no? O sea, él se mantiene en esa postura de esas reverencias a Dios y como tú decías, por ejemplo, Moisés se tapó la cara, otras personas se agachaban, no volteaban a mirar al Señor, en fin, muchas cosas, y ellos lo reverenciaban esa misión que estaban haciendo. Y estamos en una actitud tan extraña porque es que nos llaman a servirle al Señor, o sea, no es servirle a las personas, le sirve al Señor a través de las personas. Entonces yo tengo que atender a las personas, pero yo vengo en el nombre de Dios, y si yo vengo en el nombre de Dios, Dios no es orgulloso, Dios no es soberbia, Dios no es altanería, Dios no es grosería, Dios no es vengan y me sirven. Jesús durante su misión, Él servía. El que quiera ser más alto, el que quiera ser el primero, venga y sirva, sea el que sirva. Y resulta que no, se ha tomado como si fuera un cargo del mundo, o sea, un cargo del mundo, si tú llegas y tienes un cargo de una coordinación de algo, y tú, mejor dicho, te sientes más arriba de las nubes, ¿no? Pero eso es humano, ahí es la diferencia, eso es humano, y estamos tomando ese servicio a la iglesia en una postura humana, y no es así. Para servir al Señor hay que estar en el Espíritu. Si tú estás en el Espíritu, te aseguro que tú debes ser la persona más humilde, tú debes ser la persona que más colaboras, tú eres la persona que está allí para los demás. O sea, tenemos el conocimiento de una comunidad, los hermanos menores. Franciscanos menores renovados, o los que siguieron actualmente la regla de San Francisco tal cual, que andan descalcitos, que andan con tonsura, así raspan la cabecita. La mía no es que esté raspada, sino que es esa es la calvicie, que es diferente. Están raspaditos y andan con su hábito todo el tiempo y no piden dinero. Y curiosamente muestran allí como o sea, los superiores de ellos son las personas que más sirven en su comunidad, son las personas más humildes, son las personas más espiritualmente crecidas, porque es eso, o sea, cuando vamos a servir en nuestra iglesia, es eso, es realmente ser humilde, es realmente decir, yo no tengo derecho de desatarle la sandalia de los pies a mi maestro, porque me está nombrando a mí y yo, wow, mire, a Juan el Bautista, él dice eso y viene y ven y bautízame tú. O sea, es una situación impresionante de lo que el Señor nos está mostrando frente a servir y a estar en la presencia del Señor. O sea, si el Señor te está llamando a una misión, te está llamando a hacer algo dentro de la iglesia, lo importante de esto es la humildad. La humildad, el reconocer que hay otras personas que pueden saber más que tú, el que tú no las sabes todas, el que necesitas estar constantemente en oración, el que tienes que trabajar tu forma de ser, porque sí es cierto que el Señor lo escoge a uno, pero el Señor también sabe todavía todo lo que uno tiene en su corazón y que tiene que seguir trabajando su corazón. ¿Cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta de eso? O sea, si a veces uno dice, no, yo me lanzo a manejar algún grupo de oración, manejar un grupo de estudio de la palabra, lo que sea. Pero cómo es de importante que nosotros no perdamos que mientras más yo me lance algo, más yo tengo que, especialmente en el plano espiritual, yo tengo que estar más en oración, tengo que estar más en contacto con la palabra de Dios,
dejarme guiar más por Dios, porque es que yo no soy la que voy a hacer la obra de Dios, yo simplemente soy un instrumento. Dios debe darme esa palabra, Dios debe darme ese mensaje, Dios debe tocar mi corazón, Dios debe colocar sus palabras en mi boca, porque eso lo decía Juan el Bautista, yo solamente soy la voz que clamo en un desierto. Yo no soy quien ponga las palabras. Si yo saco las palabras de mi conocimiento, de lo que yo soy como persona, estoy haciendo mi obra, no la obra de Dios. Estoy dando mi conocimiento, estoy dando mis creencias, pero yo no estoy dando lo que Dios quiere dar. Cuando yo estoy en el constante contacto con Dios, yo estoy en la oración, yo estoy en el estudio de la palabra, yo me dejo mover por el Señor, yo le pido al Señor, yo fácilmente le puedo decir al Señor, Señor, ¿tú qué quieres hablar? Señor, ¿tú qué quieres decir? Dime tú, Señor, muéstrame a través de tu palabra, enséñame a través de tu palabra. Y te aseguro que ya el Señor dirá, y uno dice, ¿por qué será este mensaje tan extraño? Pero no soy yo. Es Dios el que sí sabe qué hay en el corazón de las personas y por eso es los mensajes específicos. Entonces, eso es permitirnos ser usados. Ahí es donde Juan el Bautista nos mostraba, yo solo soy una voz, el que va a hablar es Dios, el que transmite un mensaje es Dios, y yo solamente tengo que bajar mi cabeza, yo tengo que morir más a mí para que Cristo viva en mí. Tan bonito como mi papá Dios presenta a mi Jesús, ¿no? Porque ahí fue su presentación. Fíjate que ahí en ese momento mi Jesús no tiene discípulos, ¿sí? Ahí es cuando vienen los discípulos de Juan Bautista a acercarse a mi Jesús. Los primeros discípulos fueron los discípulos de Juan Bautista, entre ellos Juan, el hijo del trueno, ¿sí? Juan Evangelista. Pero fíjate, Moni, lo que tú bien estás diciendo, Moni, con respecto a esa sensibilidad, esa humildad, esa sencillez para escuchar, vuelvo al punto, sí, y combinándolo con lo que tú dices, esa voz de Dios, y es la humildad, Moni. O sea, la humildad, la paz, la sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. O sea, ¿cómo saber que yo estoy en el plano sobrenatural? Vuelvo al punto que es lo mismo que tú estás diciendo, Moni. ¿Cómo escuchar, cómo saber que yo estoy en ese mundo sobrenatural? ¿Cómo saber que yo estoy realmente viviendo en las condiciones de Dios? Es escuchar la voz de Dios. Es escucharlo, o sea, es estar allí en la presencia del Señor. Pero para eso, ¿qué debo tener? Humildad, sensibilidad, paz. Tengo que tener, porque si no tengo paz no voy a escuchar la voz del Señor, Moni. Y para escuchar esa voz de Dios tengo que tener esa humildad para reconocer su voz. Pero fíjate que es bien curioso, Moni. A mí me llamó mucha atención en una oportunidad que me pareció tan chistosa y que no sé si creo que pasó en uno de los grupos que tú asistías, Moni. Cuando yo estaba en otros grupos, por allá perdido en el mundo. Entonces, cuando tú estabas por allí buscando al Señor inicialmente, alguien fue y le dijo a una chica, le dijo, Dios me habló y me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Si te das cuenta, no, si te pasó eso, Moni, pero pues me pareció tan chistoso cuando escuché eso, porque la chica nada que ver con el hombre, ¿sí? Nada que ver. Pero como él dijo, es que Dios me dijo, Dios me habló y me dijo que tú ibas a ser mi esposa, que nos íbamos a casar los dos y por tanto vengo a pedirte que por favor seas mi novia. Bueno, aquí en Colombia se salta en el paso en Perú, porque en Perú y en Ecuador es como el concepto tan bonito, mi enamorado es, aquí no hay enamoramiento, aquí es novio y se casaron, no hay ese proceso tan bonito como lo hacen allí, tan bello, ¿no? Y entonces dijo, tú vas a ser mi novia. Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque si uno no tiene esa sensibilidad y esa paz, fácilmente uno distorsiona por sus propias emociones, por sus propios deseos y anhelos, distorsiona la voz de Dios. Y uno cree escuchar la voz de Dios y no la está escuchando, sino está escuchando la voz del mal y fácilmente distorsiona. Mira, por ejemplo, esa secta en Guyana, que ese pastor hizo morir a muchísima gente porque él creyó haber escuchado la voz de Dios, ¿no es cierto? Y hizo que todos se envenenaran, aquí en América del Sur, al lado de Venezuela. Hizo que mucha gente se envenenara. Y él
le quitó el dinero a mucha gente para comprar un terreno muy grande, y porque creía haber escuchado la voz de Dios, pero era la voz de Satanás. Y todo por sus propias heridas, por sus propios deseos de figurar, por sus propios deseos de tener, fácilmente desvió a la gente e hizo morir a las personas. Pero cuando tú hablas de esa sensibilidad, de esa humildad uno la ve en tantas personas de la Biblia, pero esa sensibilidad tan bonita, esa sencillez tan bonita, que esa humildad hace que realmente la voz de Dios se manifieste en plenitud y ellos sean esos mensajeros del amor de Dios. Pues en tiempos modernos, en nuestros tiempos actuales, pues tenemos más que actuales, tenemos el registro de San Francisco de Asís, que es de los santos que la Iglesia reconoce como santos, y esos santos uno los debe mirar en su forma de actuar para uno imitarlos dentro de su comportamiento. Y San Francisco de Asís, una persona tan humilde y tan sencilla, y escuchaba esa voz de Dios tan linda y tenía una comunión con el Señor preciosa, y era un hombre de servicio impresionante. Servir, dar a los demás sin estar esperando que lo mandaran, sino él escuchaba esa voz preciosa, inclusive para haberle dicho a su papá Bernardone, decirle: ya esa palabra, Padre, solamente se la voy a dedicar a mi Padre Dios, porque esa palabra es muy sublime, tan precioso. Y uno dice: bendito, ¿por qué a mí me causa dificultad reconocer a mi Padre Dios como papá? ¿Por qué me causa dificultad escuchar la voz de Dios? Porque tal vez estoy en el mundo escuchando otras voces. Como muchas veces yo le decía a mi esposa: usted deje de ser mentirosa, en vez de estar dándome a mi palabra, más bien désela a usted misma, porque usted no me está dando testimonio. Y te criticaba mucho en ese tiempo, pero Mónica también de igual manera no estaba dando testimonio, hablaba de muchas cosas, pero de igual manera se enfrentaba conmigo y me estaba dando testimonio, porque no tenía paz en su corazón, porque tenía simplemente el anhelo de querer que yo cambiara, y estaba buscando esa palabra específica para que yo cambiara mi comportamiento y yo fuera de ella, o sea, que yo estuviera a su merced, a su servicio. Así no funcionaban las cosas. Pero escucha la voz de Dios cuando ella se determina, cuando ella se vuelve humilde ante la presencia de nuestro Jesús de Nazaret, cuando le da el poder a Él para estar en su corazón, cuando dice: yo ya no puedo, Señor, saco la bandera blanca, yo ya quiero estar en tu presencia, quiero amarte a ti, me humillo ante tu presencia y ya no quiero ser esa persona arrogante que quiero imponer mi criterio y no el tuyo. O sea, empezó a escuchar esa voz cuando ella se humilla, se vuelve sensible a esa voz, cuando ella reconoce el poder de Dios. Yo no merezco atarle las sandalias a mi Señor. No merezco, o sea, reconoce el poder que Dios tiene, que mi Jesús tiene, y por eso es exaltado. Y mi esposa, de igual manera, cuando reconoce el poder de Dios, empiezan las cosas a cambiar en su vida, y al cambiar las cosas en su vida, empieza realmente a cambiar las cosas en nuestra familia. Ser sensibles a la voz de Dios implica humildad. Ser sensibles a la voz de Dios implica perseverancia, implica sensibilidad, pero esa sensibilidad solamente se logra cuando nosotros realmente lo reconocemos a Él y no reconocemos al hombre, porque nos estamos o reconociendo a nosotros mismos o reconociendo al hombre, pero no reconocemos el poder del Señor. Yo les dejo otra tareita, porque me encanta a veces ponerles tareitas, y escuchen el diálogo que mi Jesús tuvo con Juan Bautista cuando ellos prácticamente se despiden. Lo encuentran en Radioteatro María Valtorta. Es tan hermosa la actitud de Juan Bautista, pero tan hermosa, esa humildad que tenía de reconocer a mi Señor. Y dice: ¿te puedo llamar Jesús? A mí me da vergüenza, ¿saben, chicos? Me da mucha vergüenza, porque a veces no nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y fácilmente utilizamos el concepto de Jesús de una manera impropia. Y Juan y mi Jesús le dijo: a ti te lo permito. Y yo digo: ¿yo cómo utilizo ese concepto? Qué arrogante soy, qué prepotente soy. De igual manera, se lo he dicho a nuestra comunidad: mi madre es la Virgen María porque soy consagrado a ella, y ella es mi mamá. Decirle María es una ofensa de mi parte, no puedo porque soy consagrado. Y si la persona que está consagrada a mi Jesús de Nazaret, llámalo Maestro, llámalo mi Señor, llámalo, no lo llames Jesús,
Y de verdad quiero ponerme ese propósito, porque es tan fácil, o sea, como tratarlo de tú a tú como mi parce, ¿sí? Mi parcero, como alguien me decía cuando lo entrevistaron en un programa de televisión. Decías que cómo lo voy a tratar, entonces que mi parce, sí, a mi Jesús, es mi maestro, mi Señor, mi todo, y darle el título que se merece realmente. Seamos humildes, aprendamos a ser mansos y humildes de corazón como es mi Jesús, para poder escuchar esa voz de nuestro Padre Dios. Aprendamos de Juan Bautista. A mí siempre me ha parecido tan hermoso, ¿recuerdas, Moni? Que inclusive en nuestra comunidad le íbamos a colocar, el movimiento le íbamos a colocar Juan Bautista, porque siempre me ha llamado la atención y poco se habla de Juan Bautista. Juan Bautista fue el más grande de los hombres. ¿Por qué? Porque fue humilde, fue sencillo. Y fíjate cómo mi papá Dios, que ese tema lo dejamos después en el tintero para después poderlo hablar, cómo mi papá Dios lo presenta en el bautismo. Cómo mi papá se manifiesta con su voz, cuando mi Jesús es bautizado. Qué precioso. Cómo lo presenta al mundo. Cómo la voz de mi papá se manifiesta en ese momento. Cómo le dice, aquí está mi hijo para que ustedes lo escuchen, en el cual tengo complacencia. Y todos quedaron, ¿cuál fue esa voz? Y muy poco lo entendieron. Entonces, esa voz de mi Jesús, de mi Padre Dios, siempre nos está hablando, pero para eso tenemos que tener sensibilidad, humildad y sencillez. Y algo que te caracteriza debe ser la paz. Si tú eres peleonero, si tú no cuelgas los guantes y te enganchas cuando mi esposa se enganchaba, o de vez en cuando nos enganchamos, ahí no está la presencia de Dios, ahí está la presencia del enemigo. ¿Qué dije? Mi esposo y mi esposa. Cuando nos enganchamos mutuamente, ahí no está la presencia de Dios, ahí está la presencia del enemigo y ahí no está siendo hijo de Dios. Cuando tú te permites esos diálogos malsanos, impropios, improductivos, y no cuelgas los guantes y no te pones el tapabocas espiritual, realmente no estás viviendo en el plano al cual tú perteneces, que es el plano sobrenatural. Así es. Bueno, Rafa ha dicho. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Que tengan un día súper espectacular, de verdad súper lindo, y la confianza solamente en Dios. Por favor, el Salmo 121, vuélvelo a leer, apréndetelo de memoria. ¿En quién tengo mi confianza? ¿En quién tengo la complacencia? Solamente en Dios, en nadie más. Salmo 121, apréndetelo de memoria. Un abrazo súper espectacular y no te olvides llevar tu cuaderno. ¿Se te olvidó llevar tu cuaderno? ¿A qué mundo pertenece, chico?